Buenas tardes, estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redimín Sánchez. Le damos gracias a todas esas almas despiertas que están buscando en la palabra de Dios ese tesoro que es la vida, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Y bueno, ¿por qué no invitamos a estas personas que nos están viendo a través de ese ojo mágico a hacer una oración, pastor? Claro, bendito eres en el nombre de Jesús. Seamos gracias por esta antesala. Padre, Señor, dirige nuestros labios, nuestras vidas, para que nosotros podamos exponer tus temas teológicamente, correctamente, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén. Y bueno, pastor, le damos gracias a Dios porque estamos en nuestro programa número 50. Le damos gracias y a todos ustedes, esas almas despiertas que están buscando la palabra de Dios día a día. Dios me los bendiga. Bueno, pastor, entonces vamos al tema. Primeramente también hay una frase que usted siempre dice. Claro que sí, ¿verdad? Ayúdenos a orar para que este ministerio quiere decir el trabajo que nosotros hacemos, no es nuestro, es de Dios, para que esta palabra llegue sobre toda la faz de la tierra. Le damos gracias a Dios que ya se está viendo en muchos países y toda la gloria se la damos a Dios. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Y también las personas que viven por aquí cerca, pastor. Claro que sí, los invitamos a que participen en alguno de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street de esta ciudad. Participe, únase a la familia de Dios. Únase donde se predica la sana doctrina. En el nombre de Jesús. Amén. Y Amén. Estas son nuestras plataformas, nuestros hashtags. Nos pueden ubicar aquí para aquellas personas que están integrándose ahora nuevo. El tema de hoy es muy interesante. ¿Por qué? Porque le quisimos poner: el cristianismo está en extinción. ¡Wow! Pastor, primero que todo, ¿qué significa Cristo? Cristo quiere decir en griego ungido, ¿verdad? Como Mesías en hebreo, ¿verdad? Eso es muy importante que nosotros tengamos ese conocimiento, porque solamente no significa ungido, significa prometido, poder, rey, realeza, poder. Entonces, nosotros como cristianos somos pequeños ungidos, pequeños Cristos, pequeños ungidos. Eso significa la palabra cristiano. No significa que tú sigues a Cristo, significa que tú tienes la unción del Espíritu Santo dentro de ti, que el Espíritu Santo está dentro de ti, que tú has recibido la unción de Dios y te ha sellado y te va a transformar con esa unción. Wow, pastor, eso está poderoso, porque usualmente en las iglesias le dicen: no, tú eres cristiano porque estás siguiendo a Cristo. Es lo que te dice la iglesia. Eso es una falsedad, eso les falta mucho estudiar la palabra de Dios. Yo lo llamaría una teología barata. Sabemos que este programa es apologético y tenemos que defender la fe. Exactamente. Y la otra cosa, pastor, que es importante, es que usted dijo algo, que somos llamados pequeños ungidos. Cuando hay iglesias que manipulan esto, que no toques al ungido, que él es el apóstol, esto, lo otro, eso es una mentira, ¿verdad? También, pastor. Es una mentira, porque lo podemos comprobar bíblicamente en 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1 del 21 al 22 dice: el que nos confirma con vosotros en Cristo, en Cristo, que Cristo está dentro de nosotros, y el que nos ungió es Dios. Y Él también nos ha sellado, nos ha dado las aras del Espíritu en nuestros corazones. También podemos ver 1 Juan 2:20, que nos dice: hijitos míos, todos, ¿a quién está hablando Juan? A la iglesia. Todos tenemos la unción del Santo. Imagínense ustedes, entonces así manipulan a la gente, creyendo que nada más un pastor, un apóstol, un supuesto profeta, son los únicos ungidos. Todos somos ungidos, todos los que creemos, por supuesto, en lo que hizo Jesús en la cruz, ¿correcto? Claro, todo aquel que ha sido sellado por Dios, que el Espíritu Santo entró, a todo aquel que es iglesia, es ungido. Perfecto, pastor, ya sabemos si no se llamaría cristiano. Exacto. Así mismo, porque precisamente el cristiano es el que ha creído. Usted ha ido a una iglesia y usted le dice: ok, tú eres un aspirante a cristiano o un cristiano. Es que Jesús antes de la cruz era Jesús. Claro. Después de la cruz, Cristo.
Ya, recibe ese título, tú dos nombres, no hay otro nombre, sobre todo nombre, arriba en el cielo o debajo del cielo, o debajo de la tierra, más poderoso que él, porque es el nombre de Dios. Exactamente. Porque es 100% humano y 100% Dios. Exactamente. Pastor, ahora que ya más o menos sabemos lo que es cristiano, que es Cristo, vamos a ver lo siguiente. Aquí hay dos aspectos en la cristiandad. El primero, digámoslo así, vamos a ponerlo de esta manera, pero digamos así que está el cristiano que ha sido, que ha estado en Rusia, en China, en estos países que la persecución es más fuerte, digámoslo así, en el Medio Oriente, en Arabia, en todos esos sitios de Irak, Irán, todos esos sitios de ahí, y están los cristianos, vamos a poner de Europa, los cristianos de, más que todo, de América, que digámoslo así, son un poquito más cómodos, entre comillas. Bueno, claro que sí, ¿verdad? Pero vemos muy pocos, como ustedes dicen, están en extinción, ¿verdad? Porque es muy difícil ver un verdadero cristiano estos días, un verdadero hijo de Dios, ¿verdad? Un cristiano no es aquel que escucha música cristiana, que tiene una playera que dice yo soy de Cristo, que anda con su Biblia paseándose, no. El cristiano es aquel que tiene el conocimiento correcto de la palabra de Dios. Como los puritanos no tenían camisetas que decían Jesús o no tocaban música cristiana, pero conocían profundamente las escrituras y las doctrinas para la iglesia. Es muy importante. Y es muy interesante lo que dice, porque cuando yo fui a África, ¿verdad? Y nosotros aterrizamos en el aeropuerto, agarró y se me acercó un hermano que nos iba a recoger en Senegal y dice, estoy llenando mi forma de migración. Y entonces él me dijo, no, dile, aquí no le pongas que vienes por un motivo religioso porque te van a detener, te van a arrestar. Ponle que vienes de turista. Entonces yo escuché a él y le puse yo de turista, pero hubo otro compañero que no le puso ahí de turista, que él era misionero, y ahí mismo lo arrestaron y lo metieron 4 meses a la cárcel. Wow. Entonces, y otros misioneros que fueron también a la cárcel, desgraciadamente. ¿Por qué? Porque hay persecución, porque no quieren que la palabra de Dios se declare, porque te puede quitar esas vendas y puedes tú ver la verdad. Y entre más conozcas tú de Dios, vas a ser menos engañado y menos manipulado. Claro. Y es un gobierno malo, tirano, no lo quiere. Pastor, entonces usted me está diciendo que El que pone sticker en el carro, el que se pone la crucecita aquí en el cuello, el que se pone la marquita. Hay gente que se ha tatuado también, pastor, el nombre de Cristo, la cosa. Los que se la pasan oyendo música todo el día. Todas esas personas no son cristianas. Bueno, puede haber una persona que enseñe su cristiandad, que se ponga una playera, que marque su carro, que ponga calcomanías, que escuche música cristiana, pero que tenga el conocimiento correcto de la palabra de Dios, entonces es un cristiano. Pero si hay alguien que hace todo eso, ayuna, ora, y no sabe la palabra de Dios, no sabe trazarla correctamente, no sabe estudiarla sistemáticamente, no sabe las doctrinas de la iglesia, no sabe los mandamientos de la iglesia, no sabe los misterios, entonces esa persona obviamente no es un cristiano. wow, estamos tremendo, pastor. Muy bueno. Entonces, pastor, ¿qué nos dice Oseas 4:6? Oseas, ¿verdad? A mí me gusta el nombre del profeta, ¿verdad? Cuando yo iba al seminario me dice, este es el profeta chilango, porque dice, Oseas, ¿no? Y dice, y este profeta es muy importante, que dice, la palabra de Dios dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento, por falta de encontrar el camino correcto, por eso es destruido. Si Dios destruyó a su propio pueblo, ¿qué le hace pensar que no lo va a destruir a usted si tiene usted una cristiandad falsa o débil o diluida o tibia? Porque si tú eres frío o caliente, si no te va a vomitar. Bueno, también frío, también te vas a ir al lago de fuego, pero Dios es preciso en eso, y me gusta mucho porque dice, porque te echaré, es una profecía que Oseas dice, te echaré del sacerdocio. ¿Qué le pasó a Israel? ¿Dónde están sus sacerdotes? ¿Dónde está su templo? Entonces, si Israel, los judíos, no tienen un sacerdote y no tienen un templo, sus oraciones no llegan ni a la esquina. Aquí hay, pastor, en esta palabra, y pongan mucho cuidado a todos los que nos están oyendo y viendo a través de ese ojo mágico. Aquí dice que, bueno, en la versión que yo tengo acá es la King James. Dice talará. Dice que mi pueblo fue talado. Talado, como
como una deforestación, ¿verdad? Una deforestación cuando cortan los árboles. Y también dice, habla de una promesa, ¿no, hermano? Que dice que me olvidaré de tus hijos, porque no han guardado la ley. Exactamente. Y es lo que está pasando en Israel ahora mismo. Ahora, aquí hay tres cosas, como dije: talado por falta de sabiduría, ¿verdad? O también se le dice destroy, que dice que es destruido. Destruido. ¿No? Destruido. Porque tú desechaste mi sabiduría. Bueno, ¿qué le pasa a un árbol, hermano, cuando usted lo tala? Se cae, Lo mata, mata. te corta la vida, ya no tiene ese sustento, ya no va a producir clorofila, que es la sangre del árbol. Exactamente. Y eso es lo que... Ahora lo se que preguntan, ¿verdad? Los que están viendo a través de las redes sociales, ¿qué le pasan a sus hijos? Pues quizás usted no ha guardado la ley. Ahora, pastor, la palabra etimológicamente de conocimiento, usted la otra vez me lo estaba diciendo la otra vez. Bueno, podemos poner un ejemplo en Juan 14:6. Conocimiento quiere decir camino, ya sea en griego o en hebreo. Camino, el camino correcto, que tú no te salgas del blanco, ¿verdad? Porque eso es, salirte del blanco o del camino se le llama pecado. Entonces vemos que el conocimiento es muy importante porque Jesús nos advierte a través de las escrituras, el mismo Dios nos advierte que hay un solo conocimiento. No hay muchos conocimientos, que yo creo en esta forma, que yo soy de esta denominación, que yo creo esto, que yo creo en lo otro, que yo lo interpreto así. No. Jesús nos advierte que hay un solo conocimiento para que tú llegues a la verdad y a la vida eterna. Como dice en Juan 14:6, al lugar santísimo. Él está poniendo una pantalla a los discípulos porque ellos están relacionados con el tabernáculo, ¿verdad? Que para entrar al lugar santísimo ellos tenían que entrar por el camino correcto, verdaderamente, para hacer su ofrenda necesaria, humillarse para que su oración llegara al lugar santísimo. Ok, y como ustedes pueden ver, conocimiento es camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. Es el único camino. Jesús, lo que le dejó Jesús a la iglesia, ¿verdad? Porque no todo lo que dijo Jesús es para la iglesia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Jesús vino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces tenemos que estar bien atentos que Jesús dejó a los apóstoles para la iglesia. Esa es la doctrina sana. Exactamente. Ahora, pastor, ¿por qué vienen entonces estos de barajuste? Y cuando digo de barajuste, digo que hay iglesias que se han judaizados, hay iglesias que han perdido el norte, hay iglesias que han dejado, digamos así, lo que es la sana doctrina. ¿A qué se debe eso, pastor? ¿Por qué han abandonado todas estas cosas? Bueno, la Biblia lo llama porque no creyeron a la verdad. Se salieron del camino, se salieron del conocimiento. No creyeron a la verdad, eso es muy importante. Entonces, si tú no crees a la verdad y tú la crees a tu manera o crees como tú la quieras creer, va a haber algo que la va a contaminar y te va a arrastrar y vas a salirte de esa fe y eso se le llama teológicamente apostasía. ¿Por qué? Porque vas a caer. Y quiero que sepa, hermano, que aquel que cae en la apostasía es casi imposible que éste salga de ahí. Porque hay un poder que Dios lo retiene ahí. Exactamente. Y pastor, ahora las divisiones, que si ejemplo la bautista, la pentecostal, la libre, la metodista, etcétera. ¿Por qué hay tantas divisiones en ese aspecto? Bueno, hay muchas divisiones porque hay muchos conocimientos divididos y nosotros tenemos que tener una sola mente en Cristo. Por ejemplo, en esta iglesia la autoridad final es la Biblia, bien trazada, lo que es para la iglesia, la sana doctrina. ¿Qué eran los puritanos en los Estados Unidos? Su denominación, ninguna, la Biblia, bien trazada, con mucho conocimiento. Entonces eso es muy importante, cuando tú empiezas a tener dogmas humanos, tienes que tener ideas, ¿verdad? Oh, ya estamos en otros tiempos, ahora vamos a hacerle así, ahora vamos a hacer un concierto, ahora vamos a hacer un retiro, ahora vamos a hacer un ayuno. Entonces estás contaminando la sana doctrina. ¿Por qué? Porque estás dividiéndola. Entonces la Biblia advierte, como en Romanos 6:17, dice que te apartes de ellos. Apártate de ellos porque están contaminando la sana doctrina, ¿verdad? Okay. Y
1 Corintios 1:10 nos dice que los que causan división porque no tienen una misma mente. O todo aquel que tiene una denominación no tiene una misma mente. No dice yo soy de Cristo. No dice, las personas tienden a decir yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy luterano, yo soy luterano o lo que sea. Pero David dice yo soy de Cristo. ¿Por qué? Porque tengo la sana doctrina para la iglesia. Y Romanos 16:17 lo dice. Y dice así, y os ruego, hermanos, que miréis los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido y apartaos de ellos. ¿Y sabes qué es escándalo? Cualquier cosa que tú añadas, quitas, diluyas de la sana doctrina. Es un escándalo para Dios. ¿Por qué? Porque lo que Dios más honra es su palabra. Pastor, pero hay cosas que en verdad es increíble entenderlas, porque realmente si ya tienen el conocimiento, ¿cómo se desvían esas personas? O sea, yo entiendo que por lo menos hay cosas, pueden haber pequeñas diferencias, ¿verdad? Pero que se aparten de toda la doctrina. ¡Oh! ¿Y ahora quién podrá defenderme? ¿Qué nos dice Isaías 59:2, pastor? Bueno, apartarte de la doctrina o pensar que tú estás haciendo lo correcto cuando no, Dios lo llama iniquidad, ¿verdad? Nos dice en Isaías 59:2 que por sus iniquidades causan división y Él va a ocultar el rostro. El Señor va a ocultar el rostro de ellos. Cualquier persona que diluya, contamine, la minorice, le añada, le quite a la sana doctrina, Dios va a ocultar el rostro de esa iglesia o esa institución o individualmente en algunos casos. Porque la iglesia no es el grupo de personas, la iglesia son todos aquellos que en el mundo que proclaman el nombre de Jesús. Exactamente, y Segunda de Tesalonicenses también lo dice, 2:11. Segunda de Tesalonicenses 2:11, ¿qué nos dice, pastor? Bueno, él dice que porque no creyeron a la verdad, les va a mandar un poder engañoso, el mismo Dios, para que se condenen. En algunas Biblias dicen para que se pierdan, pero dice para que se condenen, si usted no lo sabe, en la versión original. Wow, imagínense usted, Dios... Y parece mentira, pastor. Hay gente que cree que Dios no manda esos poderes así para que la gente se engañe, pero bueno, sí. Pues la Biblia lo dice hasta en Juan 14, en Juan 3:16, dice, porque de tal manera Dios amó al mundo que mandó a su unigénito para que todo aquel que crea en Él tenga vida eterna y no se pierda. Pero si usted ve el versículo después que sigue, después que el anterior, dice, aquel que creyó tiene la vida, aquel que no creyó ya está condenado. Pastor, ¿qué debemos hacer entonces para no caer en ese poder? Bueno, para no caer en ese poder tenemos que estar unidos en Cristo y la única forma de unirte es a través del Evangelio. ¿Cómo sabes tú que estás unido? En Efesios capítulo 4 Dios nos da una lista de calificaciones. Esto es muy importante que tú te las aprendas. ¿Por qué? Porque esas calificaciones tú te puedes escudriñar y puedes saber si tú eres iglesia, tú eres un verdadero cristiano o tú eres una verdadera pareja en un matrimonio. Los dos, ¿por qué? Porque el matrimonio y la iglesia son iguales. Porque ¿quién instituyó el matrimonio? Dios. Y la iglesia, Dios. Entonces, si tú crees que estás casado, tienes que reunir estas 7 calificaciones juntamente con tu esposa. Y si tú eres iglesia, tienes que tener estas 7 calificaciones. Dice en la unidad del Espíritu, Efesios 4:4. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios. Si tú tienes esas 7 calificaciones, tú estás unido para siempre a Cristo. Es la doctrina de la unión con Cristo. Tú no te puedes separar más de Él porque Él es la cabeza de ti, es la cabeza de tu cuerpo. Tu cabeza no se puede separar ni un milímetro de ti. Amén. Y eso es muy importante que tú sepas. Esas 7 calificaciones te dan la unidad del Espíritu. Si tú conoces una persona que un cuerpo, un solo cuerpo, el marido y la mujer, o un cuerpo,
se reúnen en una iglesia, porque si tú no te reúnes en una iglesia, tú estás fuera del cuerpo de Cristo. Ya. Un espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, una misma esperanza. ¿Cuál es tu esperanza de tu vocación? Que estás esperando el rapto y estás esperando las promesas de Dios que sabes que ya están hechas, ¿verdad? Un Señor, ¿verdad? Porque todos quieren un Dios hoy en día, porque también es un Dios y un Señor, si se fijan las 7 calificaciones, pero la gente quiere nada más el Dios, no quiere el Señor, porque no quiere obedecer, quiere hacer lo que se le da su gana. Entonces, si tú no obedeces, tú no tienes a Dios, porque para tener a Dios tienes que ser tu Señor y tu Dios. No puedes nada más haber un Dios, tiene que ser Señor y Dios, ¿verdad? Y Padre de todos, sobre todos todos, el cual uno fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, ¿verdad? Una misma fe. ¿Creemos en lo mismo? ¿O porque hay muchas denominaciones? Si creyéramos en lo mismo, no hubiera tantas denominaciones. Le creyéramos a Dios, le creíamos a su palabra, le creíamos a la sana doctrina. Exactamente. Pero ahí muchos rompen ahí, ¿no? Que yo tengo mi propia fe, tú tienes tu propia fe, que yo interpreto las cosas como yo quiera. La fe es única, la fe no es lo que se te dé tu gana creer, la fe es lo que Dios quiere que tú creas como iglesia, cuando tú eres sellado, escogido por Él. Imagínese las iglesias, pastor, las iglesias que están, así como usted dijo, en África, en Rusia, en China. Ellos no se ponen con esa cosa de que yo soy de yo soy de la otra. Ellos creen en Dios y punto. Claro, para la gente se ha hinchado, se ha exaltado, se ha puesto nombres y títulos cuando Dios aborrece eso. El verdadero cristiano es humilde, sencillo de corazón, ¿verdad? No tiene títulos, ¿verdad? Yo soy esto, yo soy bautista, yo soy presbítero, yo soy Presidente romano, de la asociación. yo soy fariseo, Yo soy presidente de la asociación de... yo soy nicolita. En la historia de la Biblia, yo soy nicolita, yo soy fariseo, yo soy seduceo. Es lo mismo. Pastor, entonces, por eso es que se puede extinguir la iglesia si seguimos en esas divisiones. Bueno, la iglesia ya está extinguida y siempre ha estado a través de los años. Esa es la verdad teológica. La iglesia siempre ha sido un pequeño rebaño durante toda la historia. ¿Por qué? Porque tú ves que alguien llega y te dice ser cristiano, entonces, a ver, siéntate conmigo, reúnes estos 7 requisitos. O alguien te dice, yo estoy casado ante los ojos de Dios, ok, siéntate y tú reúnes estos requisitos. Si no te estás haciendo tonto, no eres, ni estás casado ni eres iglesia, porque Dios tiene sus calificaciones. Se fija, eso es muy importante que nosotros abramos bien los ojos. Por eso la Biblia nos llama a escudriñarnos. En Santiago dice, nos vemos como en un espejo nuestro rostro, para saber si realmente somos lo que decimos ser. Es muy importante que tú sepas. Pero hay una solución, se llama el verdadero conocimiento, Cristo Jesús. Amén, pastor. Pastor, ¿qué nos dice Mateo 10:22? Bueno, Mateo 10:22 dice que nosotros vamos a ser aborrecidos por causa de su nombre. Eso es muy importante, ¿va? ¿Y cómo somos aborrecidos? Porque el verdadero cristiano siempre va a tener persecución. Va a tener quizás físicas, quizás enfermedades, quizás sociales, quizás la gente lo blasfeme, lo señale, se aleje de ti, te rechace. Como a mí la gente de esta ciudad me ha rechazado, hasta los pastores que hay hispanos aquí me han rechazado. ¿Por qué? Porque yo me he hecho enemigo, como dice Pablo, por hablar la verdad. Pero imagínese, pastor, hay una cosa que es muy importante en todo esto, lo del cristianismo. Y bueno, muchas de lo que usted está hablando, que está esa persecución de que lo quieren como rechazar o lo han rechazado, lo apartan. Ese es, digamos así, una de las tantas persecuciones que se vive aquí en lo que es América, lo que es Europa y todo. Pero en el Asia Menor, todo lo que es China, en el África, ¿verdad?
está el dar la vida, pastor. O sea, Claro. esa gente ha dado la vida. Y Dios lo dice en Marcos 8:35. ¿Qué nos dice Marcos 8:35? Bueno, el que quiere su vida la tiene que perder, en otras palabras. Y eso es muy importante, que hay tres cosas muy importantes que son la voluntad de Dios, hermano. ¿Verdad? La voluntad de Dios es trina. Primeramente, dad gracias a Dios por todo. Esa es la voluntad de Dios, ¿verdad? También la voluntad de Dios es que tú te santifiques de la fornicación. No solamente sexualmente. Fornicar quiere decir del pecado, del mundo, de todo, ¿verdad? Separarte, santificación. Y la tercera voluntad de Dios es, si tú es necesario dar tu vida, darla. Que nos habla, Primera de Pedro nos explica, ¿verdad? Correctamente. Esa es la voluntad de Dios. Y si nosotros tenemos que padecer por Él, lo hagamos. Ese es un verdadero hijo de Dios, un verdadero soldado de Cristo, que está dispuesto a enfrentar la batalla, y si pierde la vida, la perdió con honor y con valor, porque Dios lo va a glorificar. Y eso fue uno de los ejemplos que hemos tenido de los apóstoles, pastor, que dieron su vida por Claro. causa del evangelio. Claro, si tú ves a los muchos grandes, bueno, pues no hay grandes, pero todos los hombres que fueron de Dios, porque el único grande es Dios. Exacto. Vemos muchos hombres que están en la Biblia que todos tuvieron mucha persecución, muerte gráfica. Exactamente. Bueno, para terminar, pastor, le quiero dar de tarea Mateo 5:11 para que lo busquen ustedes en su casa y lean esto. Pastor, esas personas, porque esta última palabra que dimos dice, porque el que quiere salvar su vida la perderá, y el que la perdiere por causa de mí y del evangelio La hallará. la salvará. ¿Cómo le podemos presentar el evangelio a esas personas que nos están mirando por primera vez o segunda, o personas que han estado en una iglesia y no sabían el significado de lo que es el evangelio hasta hoy? Bueno, queridos hermanos, querido público, ¿verdad? Que nos ve a través de las redes sociales, ponga mucha atención. Hoy en día vivimos tiempos peligrosos, tiempos fríos. Como estábamos hablando con el hermano el otro día en otro programa, encontrar un cristiano es como buscar un animal en extinción. Es muy difícil, pero sí los hay. ¿Por qué? Porque cuando yo me encuentro un verdadero cristiano, el espíritu de él salta y da testimonio al mío. Yo me he encontrado gente hasta en otros países que no hablo ni su idioma y me reconocen, yo ni siquiera abriendo la boca soy un cristiano. Y yo lo reconozco a ellos. Sí los hay, pero son muy difíciles de hallar. Y tú puedes ser uno de ellos. Tú puedes salvarte. ¿Cómo? Entrando a esa unidad con Cristo Jesús, la que estuvimos hablando hoy en día. Sea un verdadero hijo de Dios, un verdadero soldado de Cristo. La única forma que tú seas un verdadero hijo de Dios es acabar la enemistad con Dios y unirte al ejército de Dios, creyendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Eso se encuentra en 1 Corintios 15 del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios, murió en propiciación en el lugar de nosotros, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras nos dicen que derramó su vida, su preciosa sangre, y si tenemos fe en esa preciosa sangre, Él nos limpiará de toda iniquidad, nos transformará, nos hará una nueva criatura, nuevos embajadores, nuevos sacerdotes en nuestro hogar, y haremos la diferencia donde quiera que vayamos. ¿Por qué? Porque tú brillarás donde quiera que estés, porque la unción del Espíritu Santo estará dentro de ti y tú brillarás la gloria de Cristo donde quiera que vayas o entres, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Pasa la voz.